Yo, Abraham, antes conocido como Abram, soy un testigo de épocas pasadas, un peregrino del destino divino. Mi historia comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad de esplendor y riquezas, donde las estrellas parecen hablar y el cielo nocturno es un manto de misterios sin descifrar. En ese escenario viví mis primeros años, inmerso en las tradiciones y los dioses de mi pueblo, sin imaginar que mi vida estaba destinada a un giro monumental. Fue en la quietud de una noche, bajo ese mismo cielo estrellado, que una voz, más potente que cualquier trueno, resonó no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi ser. Era una voz que no pedía, sino que comandaba con una autoridad que nunca había sentido. Era Dios, el Creador, llamándome a mí, un simple mortal, a un destino que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Me instó a dejarlo todo, mi hogar, mi familia, mi país, a abandonar la seguridad de lo conocido por una promesa invisible, un futuro incierto. Me prometió hacer de mí el padre de una gran nación, un legado más inmenso que las arenas del desierto. Con esta promesa resonando en mi corazón, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida y, sin saberlo entonces, el de la humanidad. Con fe, aunque lleno de preguntas, recogí mis pertenencias, persuadí a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, y juntos emprendimos un viaje hacia lo desconocido. Nos alejamos de Ur, dejando atrás sus sigurats y templos, sus mercados bulliciosos y sus calles llenas de vida, hacia un destino que solo la voz divina conocía. Esta es la historia de cómo comienza mi viaje. Una odisea de fe y promesas, un camino lleno de milagros y pruebas, de encuentros con lo divino y batallas con lo humano. Y ahora, queridos oyentes, les invito a sumergirse en esta saga, a caminar conmigo por los senderos del tiempo, a vivir cada desafío y cada revelación, tal como yo los viví. Bienvenidos a la épica historia de Abraham. Después de responder al llamado divino, mi caravana, una pequeña isla de almas errantes, atravesó desiertos y valles hasta llegar a Canaán, la tierra prometida por Dios. Pero, oh, cuán engañosas pueden ser las promesas a primera vista. En lugar de encontrar un paraíso, nos recibió una tierra asolada por la sequía, sus campos más áridos que los huesos en el sol, sus ríos reducidos a meros hilos de esperanza. El hambre acechaba, como un lobo en las sombras, amenazando con desgarrar lo poco que teníamos. Con el peso de mi familia y mi gente sobre mis hombros, tomé la difícil decisión de descender a Egipto, un reino de riquezas y misterios. Pero mientras nos acercábamos a esta tierra de faraones y pirámides, un temor creciente se apoderó de mí. Mi esposa Sarai, de belleza inigualable, podía ser codiciada por el faraón, y yo, su esposo, asesinado para despejar el camino. En un momento de debilidad y miedo, engañé, presentándola como mi hermana, esperando salvar nuestras vidas. Egipto nos recibió con sus brazos abiertos, pero no sin consecuencias. El faraón, encantado por la belleza de Sarai, la llevó a su palacio, creyendo que era soltera. En ese instante, mi corazón se desgarró entre el remordimiento y el temor, lamentando la decisión que había tomado. Sin embargo, incluso en mi fallo, la misericordia divina se manifestó. Dios intervino con mano poderosa, revelando la verdad al faraón y protegiéndonos de un destino peor. El faraón, sorprendido y temeroso ante esta revelación, nos devolvió a Sarai y nos permitió dejar Egipto no solo ilesos, sino también enriquecidos con ganado, oro y plata. Este episodio en Egipto fue más que un escape de la muerte. Fue una lección de fe y confianza. Con las riquezas que ahora poseíamos y un renovado sentido de propósito, regresamos a Canaán. Allí, en medio de la adversidad,
Aprendí que incluso en las decisiones equivocadas y en los momentos de mayor debilidad, Dios puede obrar milagros y guiar nuestros pasos de regreso al camino correcto. Y así, queridos oyentes, mi historia en Canaán no fue solo un viaje físico a través de tierras desconocidas, sino también un viaje espiritual, aprendiendo a confiar en la providencia divina incluso cuando todo parece perdido. Este fue solo el comienzo de lo que sería una vida llena de pruebas y triunfos, una historia que continúa revelándose con cada amanecer. De vuelta en Canaán, tras las pruebas y tribulaciones en Egipto, me encontré de nuevo bajo el vasto cielo que una vez contemplé en Ur. Fue aquí donde Dios, en una manifestación de gloria y misterio, renovó su pacto conmigo. Una noche, mientras contemplaba las incontables estrellas que salpicaban el firmamento, su voz resonó, poderosa y reconfortante, transformando mi nombre de Abram a Abraham, un nombre que resonaría a través de las generaciones como símbolo de un pacto eterno. Este cambio no era meramente simbólico, representaba una promesa divina de que a pesar de mi avanzada edad y la esterilidad de mi esposa Sarai, ahora llamada Sara, seríamos padres de multitudes, tan numerosas como las estrellas en el cielo. Con cada día que pasaba, mi fe se enfrentaba a la realidad de nuestra situación. Sara y yo no éramos jóvenes. Los años habían dejado su huella en nosotros, y la idea de un hijo parecía más un sueño lejano que una promesa próxima a cumplirse. En nuestra desesperación y deseo de cumplir la promesa divina, tomamos decisiones precipitadas. Sara me ofreció a su sierva Agar para concebir un hijo. De esta unión nació Ismael, y aunque amaba a mi hijo, sabía en lo más profundo de mi corazón que esta no era la manera en que Dios había planeado cumplir su promesa. La espera se prolongó, convirtiéndose en un crisol que probaba nuestra paciencia y fe. Cada amanecer era un recordatorio de lo que aún no se había materializado, y cada atardecer una reflexión sobre nuestras acciones y elecciones. En medio de esta espera, Dios se me apareció en diversas ocasiones, reafirmando su promesa y guiándome. Cada encuentro con lo divino era un recordatorio palpable de que, a pesar de las circunstancias, su plan era perfecto y su tiempo impecable. Y así, queridos oyentes, mi camino se convirtió en una dualidad de fe y duda, de esperanza y desesperación. Aprendí que las promesas de Dios, aunque seguras, a menudo requieren un viaje lleno de pruebas y lecciones. Mi historia en este punto se había transformado en una narrativa de espera y expectativa, un preludio a lo que sería uno de los mayores milagros en mi vida. Cada paso en este viaje me preparaba para lo que estaba por venir, una bendición que superaría todas las expectativas y demostraría el poder y la fidelidad de Dios. En medio de esta larga espera, marcada por la incertidumbre y la fe a prueba, el milagro que parecía imposible finalmente se manifestó. En nuestra avanzada edad, cuando la esperanza parecía un eco distante, Sara, mi amada esposa, concibió y dio a luz a Isaac. Este acontecimiento no fue solo el cumplimiento de una promesa largamente esperada, sino también un testimonio del poder y la misericordia de Dios. Isaac, cuyo nombre significa risa, transformó nuestra tristeza en alegría, nuestra duda en certeza. La risa de incredulidad, que una vez escapó de los labios de Sara, se convirtió en una risa de gozo y gratitud. La llegada de Isaac fue como un nuevo amanecer en nuestras vidas. Cada mirada a su rostro, cada sonrisa suya, era un recordatorio viviente de la fidelidad de Dios. Nuestro hogar, que durante tanto tiempo había estado lleno de silencio y anhelo, ahora resonaba con los sonidos de la vida y la felicidad. Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que cada promesa divina
venía acompañada de su propia prueba. Y así, en medio de nuestra felicidad, una prueba como ninguna otra se cernía en el horizonte. Esta prueba llegó en un momento de profunda paz, cuando menos lo esperaba. Dios me pidió lo impensable, lo inimaginable, sacrificar a mi querido hijo Isaac. Este mandato sacudió los cimientos de mi mundo, desafiando todo lo que conocía sobre el amor, la obediencia y la promesa de Dios. La lucha interna que enfrenté fue desgarradora. ¿Cómo podía el Dios que me había dado este hijo milagroso ahora pedirme que lo entregara? Con un corazón pesado, pero sostenido por una fe que había sido forjada a través de innumerables pruebas, preparé todo para cumplir con este mandato divino. El viaje al monte Moría, donde se llevaría a cabo el sacrificio, fue el más difícil de mi vida. Cada paso era un peso, cada aliento un recordatorio del acto que debía realizar. Isaac, inocente y confiado, caminaba a mi lado, sin saber que él era el sacrificio. Y así, queridos oyentes, me encontré en una encrucijada de fe y amor, una prueba que definiría mi legado y mi relación con Dios. Este momento no solo puso a prueba mi obediencia, sino que también reveló la profundidad de mi confianza en el Creador. Era un momento que demostraría si mi fe era tan inquebrantable como las promesas que había recibido. Este capítulo de mi vida, marcado por el amor paternal y la obediencia divina, se convertiría en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y de la fuerza de la fe humana. El ascenso al monte Moría fue un viaje marcado por una lucha interna inimaginable. Cada paso hacia la cima era un paso más hacia un acto que desgarraba mi alma. A mi lado, Isaac, mi hijo, el hijo de la promesa, avanzaba con la inocencia y confianza de la juventud, sin saber que era el centro de una prueba divina. En su mirada había preguntas sin respuesta y en mi corazón una tormenta de emociones, amor, miedo y sobre todo una fe inquebrantable en Dios, aunque su propósito me era incomprensible. Con cada metro que ascendíamos, los recuerdos de los años pasados inundaban mi mente. Recordé las noches en Ur, mirando las estrellas, la voz de Dios prometiéndome descendencia, el nacimiento de Isaac, el hijo de la risa, y ahora la posibilidad de perderlo todo. En ese momento, la realidad de mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. Podría confiar en Dios incluso en esto cuando todo mi ser se resistía a la idea. Al llegar a la cumbre del monte, preparé el altar con manos temblorosas, la mirada de Isaac aún llena de confianza y sin sospechar nada. Con cada piedra que colocaba, mi corazón se debatía entre la obediencia y el instinto paternal de proteger a mi hijo. Finalmente, cuando el momento llegó, con Isaac tendido sobre el altar, el cuchillo en mi mano se alzó, tembloroso pero decidido. En ese instante de máxima tensión, cuando la línea entre la fe y la desesperación era casi imperceptible, la voz de Dios resonó de nuevo, deteniendo mi mano en el aire. Un carnero, enredado en un matorral cercano, fue provisto como sacrificio en lugar de Isaac. En ese momento, las lágrimas inundaron mis ojos, no solo de alivio, sino también de un entendimiento más profundo de la fe. Esta prueba extrema había sido no solo una demostración de mi obediencia, sino también una lección de confianza total en Dios, incluso cuando los caminos de su providencia parecen insondables. Y así, queridos oyentes, mi historia en el monte Moría se convirtió en un testimonio de fe inquebrantable y de la gracia divina. A través de esta experiencia, mi relación con Dios se fortaleció y mi comprensión de su naturaleza y sus caminos se profundizó. Este episodio, que podría haber sido el final trágico de una promesa, se transformó en una revelación de la fidelidad y el amor de Dios.
enseñanzas que han resonado a través de las generaciones y que siguen siendo relevantes en sus vidas hoy. Mi vida, desde aquellos primeros días en Ur hasta las pruebas y triunfos en Canaán, ha sido un tapiz tejido con hilos de fe, desafío y promesa divina. Reflexionando sobre mi viaje, veo cómo cada momento, cada decisión, cada prueba ha sido un paso en el camino trazado por Dios. Un camino que no solo moldeó mi destino, sino también el de incontables generaciones futuras. Desde las estrellas de Ur que prometían un legado inmenso, hasta las arenas de Canaán, donde cada grano parecía reflejar una posibilidad, mi vida ha sido una constante interacción entre lo humano y lo divino. A través de las vicisitudes he conocido tanto la fragilidad humana como la inquebrantable fidelidad divina. En los momentos de duda y miedo, en las decisiones erróneas y en las pruebas más duras, he visto la mano de Dios obrar, guiándome hacia un propósito mayor, uno que a menudo era difícil de ver en medio de las circunstancias. Mi historia es un testimonio de que, incluso cuando los caminos de Dios parecen oscuros y sin sentido, hay un plan mayor, un diseño que supera nuestra comprensión. A ustedes, oyentes de mi historia, les digo que la vida de fe no es un camino fácil. Está lleno de incertidumbres y retos, pero también de inmensa belleza y recompensa. En mi viaje, he aprendido que la verdadera fe no es simplemente creer en lo que es fácil, sino confiar en medio de lo imposible. Es tener la audacia de seguir adelante cuando todo parece perdido, de creer en la promesa incluso cuando la realidad dice lo contrario. Mi legado, que ahora se entrelaza con las historias de Isaac, Jacob y las generaciones posteriores, es un legado de fe, un faro para todos aquellos que buscan entender su propio camino en este mundo. A través de mi linaje se cumplirían promesas que superan mi comprensión, promesas que han dado forma a la historia y que se extienden hasta ustedes hoy. Esta ha sido mi historia, una crónica no solo de un hombre llamado Abraham, sino de un viaje de fe, de promesas cumplidas y de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Que mi vida sirva como un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos. Que encuentren consuelo y fuerza en mi relato y que su fe sea fortalecida por las pruebas y las victorias que he compartido. Mi historia es un testimonio vivo de que con fe lo imposible se puede hacer realidad. Esta ha sido mi historia, una crónica de fe y promesas cumplidas, que mi vida sirva como un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos.